Sala del Senado retomó el debate de las indicaciones del proyecto de ley en primer trámite sobre identidad de género. La Comisión de Educación despachó el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahora la Comisión de Hacienda deberá estudiar esta iniciativa. Senadores critican nuevo proceso de licitación del Transantiago. Pide que se mejoren las materias de tecnología y calidad de los buses. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Senado Noticias, edición central. Y como siempre hasta ahora, quiero invitarlos a que me acompañen a revisar qué noticias marcaron esta jornada en el ámbito legislativo en este miércoles 7 de junio. Vamos rápidamente con las informaciones, comenzando por lo que fue la sala de sesiones y el debate de nuestros legisladores de un importante proyecto que ocupó gran parte de esta jornada en la discusión. Hablamos de la iniciativa legal sobre de lo que tiene que ver con la igualdad de género, una iniciativa que recordemos fue ayer debatida por los senadores y hoy se retomó el debate. Que nos va a contar todos los detalles de lo que fue esta discusión es el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Betsabe? Así es, ese fue el punto que el proyecto de ley que mayor tiempo obviamente ocupó de debate en la sala de sesiones, pero primero hubo un proyecto de ley que estaba en tabla como número 1, que fue un proyecto considerado de fácil despacho, que tiene que ver específicamente con la 10ª región, que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones en acuicultura. Esto tiene que ver en lo relativo a acuicultura de pequeña escala, lo que tiene que ver con algas ahí en la 10ª región. Fue aprobado en general con votación unánime, pero no se aprobó de manera particular, solamente en general. Entonces se abrió una semana para presentar nuevas indicaciones para luego poder estudiarlo ya entonces de manera particular. Pero como decías tú, Betsabe, el segundo punto en la tabla fue el proyecto que reconoce y da protección al derecho de identidad de género, que fue obviamente el que tuvo mayor debate, porque se votaba, recordemos, por separado, artículo por artículo, inciso por inciso, indicación por indicación. Son más de 200 indicaciones las que se trabajan en este proyecto de ley. Dos puntos de mayor debate en el día de hoy. Uno de ellos tenía que ver con la indicación sobre si se notifica o no a los ascendientes o descendientes o al cónyuge sobre el cambio de sexo y de nombre. Recordemos que esta iniciativa busca que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo en las partidas de nacimiento y de documentos públicos. Bueno, entonces uno del mayor debate era si es que se le notificaba entonces a los ascendientes, descendientes o cónyuges sobre este cambio y si es que podían ellos también oponerse a este cambio. Finalmente fue despachado que no podrán oponerse a esta iniciativa por parte de los senadores. Veamos cuáles fueron algunas de las intervenciones respecto a este punto específico, al tema de si es que se puede oponer o no a la solicitud de cambio de sexo y nombre de un familiar directo como el ascendiente, descendiente y el cónyuge, así que ellos pueden oponerse entonces a lo que quiera el solicitante. Todo el proyecto de identidad de género discurre sobre que este es un derecho personalísimo de las personas de poder definir conforme a su creencia, su sentimiento, cuál es su sexo. Y a partir de eso, por tratarse de un derecho personalísimo, son ciertos derechos que, a mi juicio y en la teoría constitucional, no admiten oposición de terceros cuando uno lo ejerce. Y curiosamente, en el artículo 5 se plantea la posibilidad de que pueda existir oposición al cambio de sexo. Como Ejecutivo, rechazamos la inclusión de cualquier tipo de oposición, pues nos encontramos frente al ejercicio de un derecho que posee el carácter de personalísimo, que se refiere a la identidad de las personas, frente a lo cual sostenemos la convicción de que no puede haber oposición legítima a este respecto. Aquí hay una incongruencia mayúscula, por una razón muy simple, porque el proyecto original establecía, en opinión de los propios autores, que la oposición era un requerimiento absolutamente válido.
Este era uno de los puntos entonces de mayor debate que generó mayor controversia entre senadores de oposición y senadores de oficialismo, pero el otro punto que también generó mayor debate fue el que tenía que ver con si es que se requería o no un certificado médico o psicológico para permitir el cambio de sexo y de nombre de la persona que lo solicitase. Veamos qué dijeron los senadores de esta indicación en específico, indicación que había presentado el senador Ignacio Walker. Era una indicación renovada que finalmente se aprobó. Sí se requerirá entonces de un certificado médico o psicológico para este cambio de sexo y nombre. Veamos entonces las presentaciones, lo que señalaron algunos de los senadores en sus intervenciones respecto a este punto en específico. Se ha encontrado con situaciones de trastornos de personalidad en algunas de las personas que se plantean este cambio de identidad de género y que ella no veía reflejado en este proyecto en ningún sentido la posibilidad de poder advertir a tiempo en beneficio del peticionario o de la peticionaria. No estamos hablando de tercero, estamos hablando de la persona, ¿no es cierto?, que recurre a este procedimiento de rectificación. Con esta indicación lo que estamos haciendo es patologizar. Estamos suponiendo que requiere un certificado médico porque existe un nivel de perturbación o existe un nivel de patología o existe algún tipo de insanía que hace que sea necesario. Yo creo que es tremendamente injusto. Creo que es tremendamente injusto, creo que no corresponde, creo que es precisamente el avance. Lo que estamos haciendo es entender que la gente que vive, los transgéneros que viven lo que viven, no es porque sean patológicos, es lo que ellos lo viven. Otro de los puntos, porque esta vez sí hubo acuerdo entre todos los senadores, es el que tiene que ver con los extranjeros, que los extranjeros que quieran hacer este cambio de nombre de sexo podrán hacerlo en el registro civil y en la Cámara de Diputados. Se tendrá que corregir de que sea en cualquier oficina de registro civil, ya que recordemos que la jurisdicción de este tema es específicamente en Santiago, pero obviamente los tiempos modernos permiten de que esto pueda hacer en cualquier región del país para que si un extranjero está en una zona aislada, lejos de Santiago, por ejemplo, pueda hacerlo también entonces en su oficina de registro civil más cercana a Betsabe. Así es, Rodrigo, completo informe de lo que pasó hoy en la sala de sesiones. Preguntarte si esto ya se acordó que va a seguir la próxima semana, ¿verdad? Exacto, no se alcanzó a despachar de manera completa este proyecto de ley. Recordábamos, como decíamos al principio, tiene más de 200 indicaciones esta iniciativa, así que obviamente era un debate bastante largo, el que incluso vaticinábamos hoy día en el noticiero AM, que lo habíamos dicho ayer también. Como son varias indicaciones las que se tienen que votar, no se alcanzó a despachar hoy día de manera completa, así que en la próxima sesión se va a seguir trabajando sobre esta iniciativa. Estaremos muy atentos entonces la próxima semana a la sala de sesiones. Rodrigo, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros seguimos avanzando en otras materias, en este caso la Comisión de Educación, que finalmente despachó el proyecto que crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y además incluye el patrimonio. Lo revisamos todo en la siguiente nota. Luego de un debate en el que se trataron una serie de indicaciones, finalmente fue aprobado por la Comisión de Educación el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el que dispondrá a nivel país de una institución encargada de potenciar cada uno de estos ámbitos. Yo creo que esta es una gran noticia para el mundo de la cultura en general, para el mundo de las artes en sus distintas manifestaciones y para el mundo del patrimonio. Una de las grandes innovaciones es cómo en cada región del país va a haber una dirección regional en materia patrimonial que es muy potente, ¿no?, que es todo el tema archivos, bibliotecas, museos, y por lo tanto creo que el mundo de la cultura y todo, en ese sentido podemos estar muy contentos. Ministerio que velará por la formulación y aplicación de políticas y programas que tengan como finalidad contribuir al desarrollo de las artes, de las industrias culturales y la difusión de la cultura. El proyecto de ley ahora deberá ser estudiado por la Comisión de Hacienda antes de su votación en sala. Seguimos avanzando en otras informaciones a esta hora de la noche porque la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones conoció en su última sesión la nueva licitación para el Transantiago. Algunos legisladores, eso sí, pidieron algunos cambios, sobre todo inclusión en materia de tecnología y el cambio de los buses. Lo revisamos todo en la siguiente nota. Terminales que gradualmente pasarán a manos del Estado, cambio en el mecanismo de pago hacia el operador, aumento en las unidades de negocio y control a la evasión a cargo de los mismos operadores son algunas de las modificaciones que traen las nuevas bases de licitación del Transantiago, las que ya están en revisión en la Contraloría para su adjudicación durante el 2018.
El proceso fue presentado por la ministra de Transportes y Telecomunicaciones a la comisión que estudia esta materia en el Senado, dejando intranquilos a los parlamentarios. Una de las críticas señaladas por los legisladores es el poco aprovechamiento tecnológico para mejorar el sistema. Por ejemplo, haber incluido en los requisitos la inclusión de una aplicación en los celulares que facilite este sistema. Nosotros podríamos tener una plataforma tipo Uber, pero pública, donde los datos sean un bien público y no un bien privado, a diferencia de Uber, donde tú pudieras salir de tu casa, subir a la bicicleta, que esté incorporado en el programa donde la deja, a qué hora pasa el bus, te suba al bus, que todo esto se pueda pagar por teléfono. Me preocupa que en el fondo no tengamos realmente cambios sustanciales, porque aquí se necesita infraestructura, pero también se requiere que haya una visión de futuro y no estar mirando un proyecto que va a tener 10 años de plazo, con las visiones prácticamente del siglo pasado. Otra de las críticas dice relación con la calidad de los buses en cuanto a comodidad y bienestar para el medio ambiente. Las nuevas bases de licitación obligan a los oferentes a incluir 15 buses eléctricos y 90 máquinas especiales, por ejemplo, como buses de 2 pisos, cantidad que sería muy baja para realizar un verdadero cambio en la calidad del Transantiago según los parlamentarios, sobre todo si se toma en cuenta que la flota total de este sistema en la región metropolitana supera los 3.000 buses en recorrido. Yo quiero buses de calidad, quiero buses donde la gente ande sentada. Estos buses de 2 pisos tienen más de 80 asientos. Uno de estos buses oruga gigante tiene solo 24 asientos. La forma como se planearon estas nuevas bases tampoco dejó muy satisfechos a los senadores de la comisión. Esto pese a que esta vez se incluyó un proceso de participación ciudadana, un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la creación de un consejo consultivo pluralista y consultas a los departamentos de tránsito municipales, lo que fue destacado por la ministra. Ella trajo, por ejemplo, un informe de una encuesta que hizo Adimark, pero no concuerda con otras encuestas que el mismo ministerio había enviado a confeccionar. Y eso requiere respuestas importantes. Nosotros tomamos la decisión firme de avanzar en un nuevo proceso de licitación y no de prorrogar como muchos sectores nos habían indicado. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos después de un análisis con académicos, expertos en transporte, en urbanismo, economistas y distintas agrupaciones. Por ello, la titular de la cartera de Transportes tendrá que asistir a una próxima sesión con el objetivo de responder las inquietudes y propuestas de los senadores de esta comisión. Y finalmente la Comisión de Hacienda despachó el proyecto que crea un nuevo sistema corporativo para la empresa ENAP. La viene a modernizar y además inyectar importantes recursos a esta empresa. Lo vemos todo a continuación. 67 años atrás fue creada la Empresa Nacional del Petróleo y hasta hoy solo ha sido modificada en puntuales ocasiones, por lo que su estructura se ha mantenido prácticamente intacta. Sin embargo, con el tiempo se le han presentado nuevos y mayores desafíos que ha sabido enfrentar, pero que requieren de ajustes en su gobierno corporativo para mejorar los procedimientos y procesos de acuerdo a los cuales una empresa es dirigida y controlada. De ahí que tras haber sido respaldado por la Comisión de Minería y Energía, la Comisión de Hacienda despachó a sala el proyecto que busca modernizar su funcionamiento para mejorar la gestión y administración de sus funciones y así convertirse en protagonista de los desafíos energéticos del país. Estuvimos discutiendo el directorio, la composición, la forma de fijar las remuneraciones y otros aspectos del funcionamiento del directorio. Se aprobó por unanimidad, hubo dudas cómo se establecía la responsabilidad pública, pero eso al final se resolvió por una mayoría. La iniciativa establece una adecuación del gobierno corporativo de ENAP de acuerdo a los estándares recomendados por la OCDE para las empresas del Estado, lo cual se traduce en una mayor autonomía operativa para alcanzar sus objetivos sin la intervención constante del gobierno. Asimismo, se plantea el establecimiento de una junta de accionistas, nuevos instrumentos de planificación corporativa y que además la empresa deberá ser fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros. Otro de los puntos igualmente aprobados, pero que generó amplio debate, es la capitalización de la empresa en hasta $400 millones, algo que fue cuestionado por algunos senadores durante la tramitación del proyecto por ser considerado un cheque en blanco para una empresa que requiere de mayor fiscalización. Yo valoro que ENAP tenga un nuevo tipo de organización dirigencial, un nuevo gobierno corporativo, y sí me parece equivocado un monto de capitalización extraordinariamente alto para una empresa que no genera las utilidades que esta empresa debería tener.
Importantes modificaciones que buscarán potenciar y consagrar una empresa pública que con los años se ha posicionado como un pilar en la explotación de hidrocarburos y que necesita asumir nuevos desafíos en pos del desarrollo energético de todo el país. Y con esta importante información relacionada a ENAP, dejamos hasta aquí las informaciones de esta jornada de día miércoles 7 de junio. Como siempre, los quiero invitar a que revisen más en nuestras redes sociales. Hay mucha más información sobre el trabajo legislativo en senado.cl. Por ejemplo, usted puede ver lo que pasó hoy en comisiones y en la sala de sesiones, todo el detalle del trabajo legislativo. En tv.senado.cl puede ver la programación de nuestro canal, Dudas Legislativas, como siempre, al mail que vemos en pantalla. Y también estamos en Twitter y en Instagram. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con las informaciones. Quédese en la grata compañía de TV Senado y mucho más.